Bien, so positive form, y de este otro lado vamos a iniciar la negative form. En pantalla se muestran lo que son las formas positivas para decir qué cosas hice en el pasado. So, played, walked, cooked, visited, went, ate, drank, and saw, por mencionar algunos verbos en su forma pasada. Es donde sí los vamos a conjugar a su pasado. So, esta persona hizo esto. Jugó, caminó, cocinó, visitó, fue, comió, bebió, vio. Sin importar quién, es exactamente la misma forma con todos ellos. Y la negative form se va a conformar diciendo didn't y los verbos, que es de alguna manera un equivalente a lo que veíamos en su momento con el tiempo presente. Con present tense decíamos la negación con don't y doesn't. Ahora los vamos a ver con uno solo, es decir, con didn't. Didn't go, didn't listen, didn't play, didn't study, etc. Solamente en este lado es donde los vamos a poner en el past tense. Cuando son negative form, pues estos quedan así tal cual. So, para la negación puedo usar did not o la forma completa, didn't, seguido del verbo ya sin cambio. So, didn't play, didn't walk, didn't cook, didn't visit, didn't go, didn't eat, didn't drink, didn't see, etc. So, forma positiva y forma negativa. Cuando es negativo, solamente pongo didn't más esto y ya en automático, esto nos da igual a no en pasado. En pasado. No jugué, no caminé, no cociné, no visité, no fui, no comí, no tomé o bebí y no vi. Son en resumen las formas que hemos visto con past tense, positive form and negative form, como se pueden apreciar en la pantalla. Y básicamente pues es lo que presentábamos el día de ayer junto con las slides. Hay dos tipos de verbos, les decía, regular verbs and irregular verbs. Estos regular verbs se les llama así precisamente porque si prestamos atención a la forma positiva en presente y su forma del pasado es prácticamente lo mismo. ¿Qué cambió? Nada más le agrego ed. So play se vuelve played, walk se vuelve walked y así sucesivamente. Con el resto, que son llamados irregular verbs, no sucede así. Y les pedí, de hecho, que imprimieran una hojita para hacer una serie de ejercicios, mismos que ayer, por desgracia, ya no pude hacerlos, pero los haremos el día de hoy. Estos son, por ejemplo, muy poco parecido a su presente y en general, pues cambian estos irregular verbs. Como podemos ver, el caso de go se vuelve went para decir yo fui. En el caso de eat, se vuelve ate, para decir yo comí. En el caso de drink, se vuelve drunk, pero en el caso de bebí o tomé. Y por último, see, su pasado se vuelve saw, como podemos observar en la imagen de las en pantalla. Estas son las slides que compartí hace unos días, antier concretamente, donde venían precisamente las formas del past tense y daba una explicación para entrar en detalles con respecto al tema del past tense. ¿Sale? Nos quedamos en la forma positiva, forma negativa, ese ya es lo que estábamos viendo y donde nos quedamos básicamente, aquí está el full set. En el past tense les decía cuáles son los usos de ellos, cuando usamos el past tense, cómo lo usamos. Ahí viene la explicación de los regular verbs, que esos terminan con ed. Viene la estructura, básicamente ejemplos de ellos. Vienen sus spelling rules, que también fue la última parte, de hecho, que veíamos el día de ayer, donde decíamos precisamente con ciertos verbos, pues sí agregamos ed, es cierto, pero salvo con ciertas variantes, como es en este caso, cuando aquellos verbos terminan con e, los que terminan en consonante y, cuando tiene una vocal, etcétera. También vimos lo de pronunciación y demás. Esto es con los regular. Con los irregulars dimos también ejemplos de algunos de ellos, que ellos cambian totalmente en su mayoría, como los podemos ver. Por desgracia no pude
ver lo de los patrones, eso se los explicó el día lunes, cómo hacer un poquito más fácil esta tarea de memorizarnos estos irregular verbs para que no sea tan difícil el aprenderlos y sobre todo memorizarlos de una manera más fácil, que a mí me funcionó. Algunos ejemplos y finalmente la negación, es donde estamos en este momento. Negación en pasado, pues esta se va a hacer con did not o didn't, como podemos ver en la pantalla y también en el pizarrón. Después de didn't, todos los verbos usan la forma infinitiva, es decir, no cambian, como podemos ver. Y a diferencia del español, pues en inglés solamente poniendo didn't y el verbo hace que la acción ya se conjugue en pasado. En los ejemplos, si yo quiero decir que yo no limpié mi cuarto y que yo no hice mi tarea, los ejemplos claramente es lo mismo. I didn't clean my room. I didn't do my homework. Es decir, poniendo didn't más el verbo, se entiende que la conjugación es en past tense y los verbos no cambian, como les digo, solamente en la forma positiva. Y la forma negativa, usando tanto verbos regulares como irregulares, pues quedan de esta manera. Como podemos ver, so I didn't play, you didn't work, he didn't clean or she didn't clean, it didn't drink, we didn't eat, they didn't buy. Son ejemplos en la forma negativa y viene también su traducción para que los tengan en cuenta. Pues bien, esto es con respecto al past tense con la forma positiva y con la forma negativa, que es hasta donde nos quedamos el día de ayer. Y pues hoy vamos a seguir practicando las formas positivas y negativas y al final empezamos con lo que es la forma de preguntas. Questions with the past tense. Muy bien, voy a dejar de compartir esta pantalla. Grammar, bueno, simple past de regular verbs y simple past de irregular verbs. Fueron las últimas partes de la clase que estuvimos viendo, básicamente, ya concretamente lo que nos compete y nos interesa. Page number 97, en esta 97, les decía, se muestran el simple past de regular verbs, es decir, el pasado simple de aquellos verbos regulares. Al lado izquierdo están las formas positivas con todos estos verbos llamados regulares. Escuché, me quedé, llamé, reímos, quedaron fuera hasta tarde con los regular verbs en la forma positiva. Y de este lado, a la derecha, podemos observar a las formas en negación. Didn't watch, didn't stay, didn't call, didn't cry, didn't stay nuevamente. Cuando ponemos la forma negativa, decíamos que estos no cambian, solamente dices didn't y el verbo sin cambios. Hacíamos la actividad también de la 97, la actividad A concretamente. Y abajo nos dicen los simple past y the endings. Como les decía, viene sobre la pronunciación. No vamos a enfocarnos mucho en la pronunciación. Les di unos tips claves para que lo practiquen y se lo memoricen de esa manera. Bueno, por otro lado, en la 100, les decía, la página 100 de su libro, nos mostraban estos verbos, que fueron la última parte que vimos también. Todos estos que aparecen aquí son irregular verbs, ¿verdad? Todos en la 100. Y en la 101, finalmente, que es donde concluimos la sesión, fue sobre el simple past of irregular verbs, es decir, el pasado simple de los verbos irregulares en la 101. I saw, bought y ate son ejemplos de verbos irregulares en su forma positiva. Y, por otro lado, a la derecha podemos ver exactamente las mismas formas para la negación con irregular verbs. Didn't see, didn't buy, didn't eat. Aquí sí ponen los verbos, forma positiva y su forma negativa. So yo vi, forma positiva, I saw. Forma negativa, I didn't see. Yo vi a Jennifer anoche. No vi a Jennifer la semana pasada. Forma positiva y forma negativa, les decía. She bought a pizza. Ella compró una pizza. Bought en positivo, forma del pasado, y didn't buy en negativo. Ella no compró sopa. Finalmente, they ate a pizza, they didn't eat salad.
Ellos comieron una pizza. Ate es la forma positiva del pasado de eat. Forma negativa en pasado, didn't eat. Básicamente lo mismo. También les decía que aquí hay common y regular verbs, además de los que les compartí, donde ustedes precisamente ven las formas de los verbos en presente y su pasado. Presente y su pasado. Y qué cosas hicieron las personas. Bueno, antes de pasar al ejercicio, en la parte A, vamos a hacer una práctica con unas slides que traigo, donde viene precisamente las formas del past tense, con todos los verbos, o la mayoría de los verbos que son regular y algunos que son irregular. Ahora pues los pongo con la forma positiva y forma negativa. Por ejemplo, vamos a observar ahora todos los pronombres, les digo, van a usar exactamente la misma forma en pasado. En este caso, el verbo walked, es decir, puedo decir I, he, she, it, you, we, and they, seguido del verbo en pasado, walked. Y algunos ejemplos. She walked to school. She didn't drive to work. Formas positivas y formas negativas. ¿Qué cosa hizo esta chica? Pues ella caminó a la escuela, ella no manejó al trabajo. Y este fue el verbo walked en pasado. También tenemos el verbo run. Run en presente, como si fuera la bebida, run. Su pasado es run. Run and ran. Nuevamente, todos los pronombres usan la misma forma, sin importar quién, corrió en pasado. Ejemplo, she ran in the park, es lo que hizo ella ayer. She didn't walk to school, ella no caminó a la escuela. Run y didn't walk, forma positiva y forma negativa. Y este fue el verbo run. Ahora podemos ver otro verbo que es slept. Mismo proceder, todos los pronombres usan slept, slept, slept. Yo dormí, tú dormiste, nosotros, ellos, ellas. Todos usan el pasado el mismo, slept. Example, he slept in his house. He didn't study for a test. Es lo que hizo, es lo que no hizo esta persona. Y este fue el verbo slept. Otro ejemplo, pues es el verbo played. Este es un regular verb. Podemos observar que he played baseball yesterday. ¿Qué hizo? Pues jugó a esta actividad. ¿Qué no hizo? He didn't run. He didn't run. Él no corrió. From this place. Ahora tenemos este verbo que también es irregular, que es read. Su pasado, read. Read and read. Presente y pasado. Read and read. So, ¿qué cosa hizo? He read an encyclopedia. Como es past tense, él leyó. No read, sino read. En pasado se lee como el color. So, he read an encyclopedia. Por ejemplo, él leyó este tipo de libro, una enciclopedia. He didn't play with his friends. No hizo esto. No jugó con sus amigos. Otro ejemplo en irregular verb sería write. Su pasado, wrote. Like the example. He wrote at school. ¿Qué cosa hizo? Pues él hizo esto en la escuela. Él escribió en la escuela. He didn't sleep. No durmió. He didn't sleep. Tenemos un regular verb que es talk o talk. So, llamar. Like he talked by phone last night. Él habló por medio de este aparato anoche, la semana pasada. He didn't watch TV, por ejemplo, no vio televisión. Ahora tenemos el verbo listened. He listened to his class, es lo que hizo. He didn't sleep in his class. Él escuchó, mas no se durmió. También tenemos el verbo jumped, de saltar. So she jumped in the park. She didn't talk to her friends. Hizo esta actividad, no hizo la otra. Ahora tenemos el verbo drink, que es en pasado, drank. He drank soda. He didn't play football, por ejemplo. Y esto fue drank. Ate es para comer en pasado. Like he ate a cake.
He didn't study for a test. ¿Qué comió? ¿Qué no hizo? Casi terminamos esta primera parte. Ahora tenemos opened. Esta persona abrió. I opened the door. I didn't do my homework. Pues abrí la puerta, no hice esta otra actividad. And finally, closed. I closed the bathroom door. I didn't watch TV. Bueno, estos past tense en questions, siempre que hagas las preguntas va a ser did. Justo como lo que hacíamos en el present tense, que preguntábamos con do you, does he, does she. Ahora este do or does se va a pasar al pasado con did. Y preguntamos, por ejemplo, ¿fuiste a la escuela? Did you go to school? Pregunta 1. Did you go to school? Pregunta 2. Did you eat tacos? ¿Comiste tacos? Did you eat tacos? Número 3. Did you see the movie? Por ejemplo, película X. ¿Viste la película de Thor? No sé, ¿viste la película de Ángeles y Demonios, por ejemplo? Did you see the movie? Cual sea. And 4. Did you check Facebook today? Son algunas de las preguntas que podríamos hacer en el past tense. Siempre con did. Did. Sin importar qué persona, vas a preguntar con did. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer cambios a estos para que corroboremos tal información. No importa quién sea la persona, todas las preguntas van con did. Y dichas preguntas se responden con un sí o con un no. Precisamente por eso son yes, no questions. Did you go to school? ¿Fuiste a la escuela? Tienes dos variantes, o un sí o un no, corroborando lo que tú me preguntaste. Sí lo hice. Fui a la escuela. Yes, I did. Sí hice esta actividad en la forma positiva. Y en la forma negativa, pues sería, no lo hice. No, I didn't. Negando totalmente. No, I didn't. No hice la actividad que me estás preguntando. Lo mismo va a suceder con esta otra. ¿Hiciste esto? ¿Comiste tacos? Sí comí. Yes, I did. ¿No comí? No, I didn't. Todas las preguntas se van a resumir así. ¿Ok? So, ¿fuiste a la escuela? Sí. Sí fui a la escuela. No, no hice esto. No comí tacos. Lo mismo va a suceder para estas otras personas. Él vio la película llamada Hulk. So, diríamos que sí, sí la vio. Yes, he did. Pueden observar que en efecto, no importa qué persona, las respuestas van a ser lo mismo. Yes, he did. Él vio, por ejemplo, mi hermano, él vio la película Hulk. Si es así, yes, he did. Confirmando que en efecto, esta persona vio la película Hulk. Si fuera negativo, pues diría que no. No, he didn't. Negándolo y diciendo pues que no hizo la actividad. No, él no la vio. Él no vio la película llamada Hulk. Lo mismo va a pasar con estas personas, que si estas personas checaron Facebook este día, vamos a decir que sí, sí lo hicieron. So, yes, estas personas hicieron esto. Ellas verificaron, checaron Facebook. Sí lo hicieron. Yes, they did. Y si no lo hicieron, pues diríamos que no lo hicieron. Diciendo no, they didn't. Negándolo y diciendo pues no. Fíjate que ellos no lo hicieron. Son algunos ejemplos de las preguntas que podemos hacer con yes, no questions. En la primera, la pregunta es que si tú fuiste a la escuela, ¿sí o no? Si fui, yes, I did. No fui, no, I didn't. Y abajo podemos corroborar que sin importar qué persona, todos afirman con did o todos niegan con didn't. Con did o con didn't. Con did o con didn't. ¿Por qué pasa esto? Porque les decía, el inglés es muy flexible con respecto a la forma del pasado,
en contraste con el español, que nos va a permitir precisamente esta posibilidad. 2. ¿Comiste tacos? Did you eat tacos? Si es así, yes, I did. Si no lo es, no, I didn't. Negando, no, no comí tacos, yo comí otra cosa. 3. Si me refiero a otra persona, exactamente preguntando con did. ¿Él vio la película llamada Hulk? Si es así, yes, he did. Si no lo es, no, he didn't. Y pregunta 4. Por ejemplo, ¿ellos checaron Facebook este día? Si es así, yes, they did. Si no lo hicieron, no, they didn't. En negación. Preguntas de sí y no. Anteponemos did para hacer preguntas, como podemos ver, en efecto. Did es el equivalente, les decía, a do or does del presente, pero ahora te refieres al pasado. Hiciste, fuiste, comiste, viste, vieron, jugaron, sea cual sea el verbo. Después de preguntar con did, todos los verbos usan la forma infinitiva. ¿Ok? Por eso les decía que el énfasis del pasado, donde nos vamos a detener más o vamos a tener más problemas, es en la forma positiva. La forma negativa, pues no, mucho menos en las preguntas, porque todos los verbos, sin importar qué persona, siguen en presente. Go, eat, see y check, por mencionar algunos, regulares e irregulares. Así que en efecto, todos se ponen en presente. En los ejemplos les puse uno con verbos regulares y otros con verbos irregulares. Digamos que alguien te pregunta, ¿tú limpiaste o limpiaste tu cuarto? Verbo regular. Did you clean your room? O forma en pregunta para los verbos en irregulares. Did you do your homework? Por ejemplo, tus compañeros o tu papá o tu mamá preguntándote, Did you do your homework? O el mismo teacher preguntándoles, ¿hicieron su tarea? Did you do your homework, guys? ¿Hicieron su tarea? Verbos no cambian. Y vemos que en efecto, clean no tiene cambio. Está en presente. Do tampoco. Todo esto viene en las slides de preguntas de sí y no. Y más adelante me paso a los ejemplos de yes, no questions. Digamos que yo pregunto, ¿yo jugué fútbol? Le pregunto a mis padres, papá, mamá, ¿yo jugué fútbol de niño? Did I play football? Did I play soccer? 2. Le pregunto a papá o mamá que si trabajaron. Did you work today? ¿Trabajaste hoy, papá, mamá? Did he or she clean the house? Para preguntar que si él o ella limpió la casa. Did it drink water? Por ejemplo, yo con mi mascota o el veterinario y mi mascota. Preguntaría el veterinario, ¿bebió agua? Did it drink water? Siguiente, preguntando que si comimos hamburguesas. Did we eat hamburgers? Y por último, did they buy new shoes? Que si ellos compraron eh, zapatos nuevos. Did they buy new shoes? Y las respuestas en la siguiente slide nos muestran precisamente cómo se responden, con yes o con no. Las de forma positiva en azul y las negativas en blanco. A la primera pregunta, ¿yo jugué fútbol, papá, mamá? Yes, you did. No, you didn't. Me dirían o sí o no. Did you work today? Si le pregunto a uno de mis padres. O si les pregunto a ambos, tienen la respuesta 1 o 2. Sí o no, diciendo que sí o no. Did she clean the house? Si él o ella limpió la casa, sus respuestas. Que si bebió agua mi mascota, sí o no. Que si comimos hamburguesas, sí o no. Y por último, que si ellos compraron zapatos nuevos, sí o no. Como les digo, se resume a esto, con did o con didn't para confirmar o con didn't para negar. Son las formas del past tense. Y otras formas son las preguntas abiertas, pues ya saben, estas se van a parecer mucho a las yes no questions, pero ahora le ponemos what, where, when y siguiendo el mismo proceder. Pero esto los vamos a ver el día lunes. ¿Ok?
Muy bien, si no hay preguntas o dudas, ahora sí prosigo con el libro en la página 101. Nos dice, Did you see Jennifer last night? Que si tú viste a Jennifer anoche, sí o no. Yes, I did. No, I didn't. 2. Ella compró cena. Did she buy dinner? Yes, she did. No, she didn't. Ellos cenaron. Yes, they did. No, they didn't. Corroborando y básicamente confirmando lo que les mostraba en pantalla, que siempre las preguntas comienzan con did, los verbos en presente y sea quien sea la persona, respondemos con did o con didn't, forma positiva o forma negativa. Si hice esto, si hicieron estas personas, sea quien sea, did o didn't, sin importar quién. ¿Vale? Pues ahí lo tienen. Estas son las formas de las preguntas, las yes, no questions con el pasado, con todos los verbos menos be. Y si no hay preguntas, entonces podemos hacer los ejercicios que nos aparece en la parte A y en la parte B. En la parte A solo ponen las preguntas y responden los verbos en el pasado simple. En la parte B, organicen las formas de las palabras y hagan preguntas. ¿Ok? Háganlos por favor